Y continuamos con nuestro programa y antes que nada quiero hacer una pequeña reflexión. Creo que los periodistas, cuando estudiamos la carrera, en ningún momento se nos habla de que pueda haber personas con ciertas dificultades lectoras o con dificultades cognitivas que también quieran consumir noticias, es decir, que también quieran formar parte de esta sociedad y estar actualizados. Por lo menos hablo de en el momento que yo estudié la carrera. Han pasado varios años, puede ser que la cosa haya cambiado un poco, pero creo que todavía queda mucho por hacer, porque se piensa que las personas con discapacidad intelectual pues no les interesa lo que es el consumo de noticias. Tenemos que recordar que la accesibilidad cognitiva es un derecho a entender lo que se lee, porque gracias a la accesibilidad cognitiva las personas podemos disfrutar de todas las posibilidades que nos da la sociedad. Y después de este pequeño paréntesis, lo cual sirve para encauzar la entrevista que viene ahora, pues queremos hablar de Easy News, que se puede decir que es la adaptación de noticias a lectura fácil, pero yo lo estoy describiendo muy a grosso modo. Siempre quien nos lo va a poder describir mucho mejor pues son los protagonistas, los creadores y los consumidores de este medio. Vamos a saludar tanto a Lidia, a Raúl y, si no me equivoco, creo que a Adrián. Si no, ahora me corregirán, que son los que están ahí. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, voy a presentaros. Lidia es la directora de APADIS. Raúl, si no me equivoco, es el responsable del proyecto AIJU. ¿Lo digo bien? Sí, sí, sí. Y Adrián, pues bueno, un usuario de APADIS. Sí, bien. Pues bueno, antes que nada, Lidia o Raúl, ¿en qué consiste Easy News? Pues Easy News es la finalidad, es el producto de un proyecto de Erasmus Plus realizado con la intención de tener noticias fáciles. El objetivo principal era desarrollar una herramienta, una plataforma a la que las personas se pudieran dirigir para noticias que encontraban en prensa escrita o textos que a nivel personal tuvieran algún inconveniente que no pudieran entender en escrito, pues subirlos a esa plataforma o dirigirse a esa plataforma para que un grupo de personas especializadas en hacer lectura fácil pudiera trasladar el texto y, como bien dice la palabra, hacerlo más fácil de entender. Sí, al final Easy News fue el marco para desarrollar todo lo que Lidia estaba comentando. Que bueno, Easy News en realidad es un proyecto de investigación, ¿vale?, financiado por la Comisión Europea, cuyo resultado derivó en estos diferentes materiales y recursos y también dispositivos tecnológicos que al final ayudan a las personas a acceder a la información cognitivamente accesible, para la redundancia, y que les permita leer e informarse, al igual que nos informamos todas las personas. Bueno, yo os pregunto esta idea, ¿de dónde surge? No sé si partió de APADIS. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? Pues la idea surgió un poco de colaboraciones previas que ya hemos tenido desde AIJU, que somos una entidad de investigación, ¿vale?, y APADIS, que es una entidad de apoyo a personas con discapacidad intelectual. Y bueno, ya estábamos vinculados a otros proyectos y en otras actividades, y a raíz de ese trabajo en común surgió desde APADIS la idea de decir, necesitamos algo que permita a nuestros usuarios acceder a la información actualizada, pero de una manera que sean capaces de entenderla y que lo podemos entender todos, porque, no sé, incluso a mí también me cuesta a veces
entender ciertas noticias y ciertos términos que son específicos y que dificultan a veces, ¿no?, la lectura porque son de una temática concreta. Entonces surgió un poco de esa colaboración, surgió esta idea de intentar fomentar la lectura de la actualidad y a partir de ahí empezamos a trabajar para buscar financiación. Adrián, yo ahora te pregunto desde el punto de vista como de una estudiante de periodismo que fui, que en ningún momento se nos planteó que a las personas con discapacidad intelectual les interesase estar informados. ¿Qué tienes tú que decir a las personas que piensan eso? Pues nosotros queremos hacer es que las personas entiendan que con la lectura fácil entiendan mejor, todavía mejor las noticias. Algunas noticias que no entiendan, nosotros hacemos que lo entiendan muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, eso de que no queréis saber noticias, eso es mentira, si es algo que os interesa bastante. Es mentira. No, nosotros nos gustan mucho las noticias que nosotros hacemos, nosotros participamos mucho y tal, en esas cosas. ¿Y qué papel has jugado tú en este proyecto? ¿Cómo has participado, Adrián? Pues nosotros participamos, que nosotros hacemos desde la aplicación, es como, si nosotros nos llamamos como una noticia, nosotros hacemos es redactarla, la redactamos a lectura fácil y de ahí participan un pequeño grupo, nosotros participamos un pequeño grupo y entre todo como un profesional nos ayuda a hacerlo. Y de ahí lo subimos a la aplicación para que la gente que no entienda lo lea. Bueno, Lidia, yo ahora te pregunto desde el punto de vista más institucional. Le hemos preguntado a Adrián, obviamente nos ha dicho que sí, que a las personas con discapacidad intelectual, claro que quieren estar informadas, pero yo ahora te pregunto de un punto de vista institucional. ¿Te han llegado personas diciendo, oye Lidia, qué es lo que está pasando, que veo en las noticias tal o cual? Y ahí es donde tú te das cuenta también del interés de estas personas y que es como una necesidad que en su momento no estaba satisfecha. Sí, es cierto que la necesidad del proyecto surge de esta necesidad, porque nosotros en la realidad en la que trabajamos, que es una residencia de personas con discapacidad intelectual, hay un porcentaje alto, la mayoría de gente joven, que utiliza nuevas tecnologías. Y a través de las nuevas tecnologías es como accede a la información, bien por Facebook o porque la busque en alguna página, resultados de algún evento deportivo. Entonces nos dimos cuenta que esa información, por estar escrita de manera muy técnica o muy enrevesada o utilizar un determinado vocabulario, no llegaba bien a las personas. Y sí que venían, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto otro? Entonces es verdad que tenían como acceso a muchísima información, pero esa información no era fácil de entender. Entonces era una realidad con la que trabajábamos. Además, también en la residencia tenemos un pequeño, sí que reivindicamos mucho la accesibilidad cognitiva, porque creemos que la accesibilidad cognitiva pues, es un derecho llave, ¿no? Si las cosas son más fáciles de entender, tendremos la oportunidad de tener más información y de poder ejercer nuestros derechos o de participar como ciudadanos de pleno derecho. Pero no solo las personas con discapacidad intelectual. Al mismo tiempo, esto sirve para personas migrantes, personas extranjeras, para niños o personas que no tienen bien adquirida la lectoescritura. Digamos que fue una demanda que surgió de manera muy natural, pero que sí que nos hizo abrir los ojos porque no existe o existen muy pocas plataformas que den información de actualidad en lectura fácil. Además, la plataforma fue un sistema que desarrollamos también con la colaboración de los residentes de Arradis y con vuestra ayuda hicimos algo que fuera útil para vosotros, que entendierais bien y que al fin y al cabo también es creación.
de las personas que colaboraron en su desarrollo. Sí, porque tanto la lectura fácil como el resto de accesibilidad cognitiva tiene que ser hecha. Es verdad que no todo se puede adaptar para todo el mundo. Digamos que tiene que, en el caso de la lectura fácil y noticias que vamos a colocar en una plataforma, todo tiene un nivel intermedio, pero sí que tiene que estar validado. Es decir, que las personas que hacen esa lectura fácil, después hay otro grupito de personas que lea la noticia y diga, pues sí que es accesible, sí que me estoy enterando del contenido. Pues lo mismo surgió con el diseño de la plataforma. Cuando ahí hizo un primer esbozo, pues vinimos a testearla a la residencia con las personas y las propias personas, ¿no? Fueron las que nos daban indicaciones, por ejemplo, del tamaño de la letra o de los colores, ¿verdad? Las imágenes. La tipología de noticias que seleccionamos también, que está incluido en el índice, también fue... ¿Cuáles son las noticias que normalmente más seleccionáis? Pues varias noticias. Seleccionamos sobre todo deporte, también había cosas locales también. Locales, corazón. Ahí tuvimos un debate, porque es verdad que en el diseño de la plataforma pusimos la selección de noticias locales, deporte, y pusimos prensa rosa. Sí. Y luego era una palabra que no se entendía que era la prensa rosa y las personas decidieron cambiarla. Quizás por la literalidad, ¿no? El rosa se van por el color, pero no entienden, no se comprende del todo. Es igual que si hablamos del amarillismo, son palabras, expresiones metafóricas. Y, por ejemplo, ¿qué pasos ha seguido el proyecto o en qué pasos os encontráis ahora mismo? El proyecto ahora mismo ya finalizó, ¿vale? Porque tuvo una ejecución de 2 años. Empezamos en plena pandemia del COVID y no solo hemos hecho entre país y AICU, han participado también otras 4 entidades de otros 4 países diferentes, ¿vale? Entonces el proyecto, como comentaba, empezó durante la pandemia, fue un poco difícil los inicios porque esto normalmente te reúnes presencialmente y pensamos que también era muy interesante crear un documento que permita a todo el mundo, en realidad, a identificar noticias falsas. Es una tarea que consideramos que es personal, individual, identificar una noticia falsa, pero para eso tienes que tener las herramientas. Entonces intentamos usar estas herramientas. Sí, además de la plataforma se han desarrollado unos manuales de manera paralela. Uno es la metodología ICNews, que es la metodología de cómo funciona la plataforma y el trabajo que hacemos a nivel interno para adaptar las noticias a lectura fácil. Luego hay una guía de alfabetización mediática en la que se explica un poco porque las personas tienen acceso a nuevas tecnologías, tienen mogollón de información, pero a lo mejor no saben detectar una noticia falsa, ¿no? O qué contenido. Sí, de hecho he visto que tenéis un apartado que está destinado a las fake news para que... Eso está muy bien. Para que sepan que no todo lo que se encuentra en redes sociales o en internet, que todo son noticias buenas. Exactamente. A todos nos cuesta discernir un poco porque es verdad que te llega y pues para cualquier persona. Eso es para todo el mundo. Sí. Y luego también desarrollamos una guía para el fomento de la lectura dirigida a los padres, a lo mejor quizá más para la infancia, pero bueno. Intentamos cerrar un poco el círculo, ¿no? Y también fomentando la lectura desde edades tempranas. Sí, lo que buscáis es que haya una unión tanto por las personas con problemas cognitivos como con los padres, como con los familiares, para que de alguna manera se retroalimente la cultura y ellos se sienten más partícipes con todo este contenido que ustedes proponéis, ¿verdad? Sí, porque es verdad que si no tenemos accesibilidad y no tenemos fácil el acceso a la información, pues tanto el fomento de la lectura evidentemente no va a ir en incremento. Si las personas van a acceder a una noticia, va a haber muchísimos tecnicismos y no nos vamos a enterar de nada, pues evidentemente voy a preferir ver un vídeo en YouTube o destinar mi tiempo libre a otra cualquier actividad antes que a informarme de manera escrita o tener interés en buscar un determinado tipo de información. Bueno, ya casi llegamos al final de la entrevista. Pensabais que era muy larga, pero al final se nos queda corta. Pero algo que es totalmente fundamental,
¿dónde encontramos Easy News? O sea, ¿dónde lo encontramos? ¿Es de pago? ¿Es gratuito? ¿Y con cuánta frecuencia sacáis las noticias? Pues las noticias, es verdad que el funcionamiento de la plataforma va bajo demanda, ¿no? Nosotros en la plataforma recibimos un correo con las noticias que queremos adaptar, el grupo la adapta mediante los criterios europeos, en lectura fácil, y después se la devolvemos a la persona a la que nos la ha solicitado y la colgamos. Entonces, un poco a demanda. Es verdad que si nos llega alguna noticia cuyo contenido creemos que no va acorde con nuestra ética o que puede hacer daño o molestar a alguien porque es inapropiado, evidentemente nosotros lo adaptamos porque no la pide una persona, esa persona tiene derecho a la información, pero no la colgamos en nuestra plataforma. De momento es verdad que el proyecto acaba de terminar, sí que hemos tenido demanda de algunas noticias y bueno, pues esperamos poder continuar ayudando a... Entrevistas como esta seguro que nos ayudan a que la gente lo conozca y lo bonito es lo que comenta Lidia, que la idea era no dar nosotros las noticias que nosotros consideremos interesantes, sino que sea la persona A demanda. la que pueda decidir qué es lo que quiere leer. Sí, y bueno, y respecto a la pregunta de dónde nos pueden encontrar... tenemos la página, tenemos como dos páginas web, una es el portal, ¿vale? Que es la plataforma en sí, que se accede, hay aplicación para Android, pero también se accede directamente desde el navegador móvil o de ordenador de tablet, desde cualquier tamaño de pantalla, que es easynewsportal.eu, y luego también tenemos la página web con más información del proyecto, donde están los manuales que estaba comentando Lidia, que es easynewserasmusproject.es. Pues bueno, chicos, ya hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. Os agradezco enormemente todo lo que nos habéis compartido y os agradezco todavía más que hayáis liderado este proyecto tan interesante e invitar a todas las personas que quieran comprender una noticia, pues que os envíen el enlace para ver si podéis adaptarla a lectura fácil. Mil gracias, un abrazo enorme y la verdad, felicidades a los tres por idearlo, producirlo, disfrutarlo, por todo el conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio para poder darle visibilidad y difusión al proyecto. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Yo pensaba que la voz no me iba a aguantar. Aguanta estupendamente. Porque le tenía muchas ganas al programa. Hombre, porque lo porque vale. por estar afónica no tendría que haber venido. Pero digo, no puedo dejar esta entrevista aparcada. Y bueno, pues también te agradezco mucho que hayas venido, Dani, a echarme la mano. A ti siempre. Y a mimarme con el agua, las juanolas y todo el kit de la fonía. Hombre, la Bárbara se lo merece. Claro que sí. Y bueno, pues emplazo al próximo miércoles, donde tendremos más entrevistas a nivel cultural y donde seguramente la accesibilidad cognitiva también siga siendo protagonista.